Bueno, esperamos un minutito y seguimos. ¿Hasta dónde pudieron avanzar en la lectura? ¿Pudieron terminar o le falta mucho? Nosotras ya terminamos de leer, pero nos faltó a charlar como la última pregunta. Bien, bueno. Sí, nosotros igual. Ok. A ver, esperen un poquito. ¿Pudieron leer lo de los 2 niveles de desarrollo de la capacidad perceptiva? Sí. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar y luego ustedes, por su cuenta, profundicen en la lectura porque los va a ayudar a comprender y a afianzar algunas cositas, ¿sí? Perfecto. Denme un segundito. Básicamente, el tema con la capacidad perceptiva y los contenidos de la capacidad perceptiva es poder actuar en lo motor a partir de estos programitas que decían ustedes o estos esquemas de acción que ya tenemos grabados, ¿sí? El tema es cuándo se logran formar estas estructuras mentales para poder resolver las cosas casi de manera automática. Esto no sucede a temprana edad. Básicamente, con respecto a las consignas, ustedes habrán descubierto que el desarrollo del esquema corporal y la capacidad perceptiva van de la mano. Son aspectos que se van desarrollando de manera paralela. El conocimiento del propio cuerpo es el sustento principal para cualquier acto motor, pero no podemos dejar de lado cómo este cuerpo se tiene que adecuar a todas las variables que nos rodean, ¿sí? Es por esto que sí o sí estos dos aspectos se van desarrollando de manera paralela. Ahora bien, en el nivel inicial, en el jardín, estos contenidos merecen que nosotros los abordemos de manera específica a cada uno, es decir, el esquema corporal por un lado y la capacidad perceptiva por el otro, sí. No porque los separemos vamos a dejar de incidir en que estas cuestiones se desarrollen de manera paralela, pero sí necesitamos hacer un abordaje didáctico, es decir, actividades y propuestas de clase específicas para cada una de las dos cosas. Cuando hablamos de los niveles de desarrollo, ¿qué encontraron? ¿Cuáles son estos 2 niveles de desarrollo de la capacidad perceptiva? El nivel de experiencia vivida y el nivel de representación. El de representación mental, perfecto. Da una idea la autora en cuanto a los 2 momentos en cuanto a edades. ¿Qué pudieron descubrir con respecto a eso? Bueno, de cualquier manera lo están viendo en la presentación. Pero el nivel de experiencia vivida, ¿hasta qué edad aproximadamente duraría? Hasta los 8 años. Hasta los 8. Bien. Durante los 8. Sí, durante los primeros 8 años de vida, aproximadamente. Es decir, que sí o sí los alumnos de nivel inicial están en este momento. ¿Pero qué significa ese momento? Es cuando la información empieza a ser guardada.
la autora habla de acopiar información, o sea, de juntar información. Ese juntar información con respecto a las variables espaciales, temporales y objetales, sí o sí se tiene que hacer a partir de la acción, de la vivencia. Nadie, al igual que el esquema corporal, les va a contar cómo es resolver una situación en un determinado espacio sin que lo hayan vivido. Por eso es imprescindible hacer un abordaje didáctico específico. Sí o sí hace falta la vivencia, es decir, que los alumnos puedan empezar a resolver, los alumnos y las alumnas de nivel inicial, y miren hasta qué edad, o sea, hasta los primeros años del nivel primario también, empiecen a juntar información en cómo resolver desde lo motor, pero que en realidad es toda una cuestión cognitiva en primera instancia, en cuanto al espacio. Estamos adentro, estamos afuera, estamos en el centro del espacio, estamos arriba, estamos abajo, y entonces acá empezamos a encontrar cuáles son los contenidos. Sí o sí hace falta también que para poder acceder al próximo nivel, los chicos y las chicas hayan pasado por este momento de vivencias y de experiencias. El momento de juntar información es la piedra fundamental, la base, desde donde las estructuras mentales que hacen que las cuestiones motoras ya se resuelvan de una manera más rápida, pertinente y fluida, y hasta coordinada, pareciera ser, sí o sí entonces hace falta este nivel de experiencia. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Supongamos ante un determinado acto motor, ¿sí? El poder hacer un cálculo de trayectoria y recibir una pelota, como la primera imagen. Sí o sí, el alumno de nivel inicial y de los primeros años de la escuela primaria va a ir probando todo el tiempo. A ver, a qué velocidad viene la pelota, cómo es la pelota que tengo que agarrar, por qué o con qué fuerza viene, a qué velocidad viene. Todos esos cálculos que ustedes hacen de manera automática, un alumno de nivel inicial, o hasta los 6, 7 años, no los realiza de una manera tan rápida. Va ajustando todo el tiempo las acciones motoras en base a la información que va recibiendo. Ante el mismo problema motor, en otro momento u otro día, lo va a resolver de manera diferente tal vez. O a lo mejor va a llegar a la misma conclusión, pero sí o sí siempre va a tener que ir probando cómo adecuar lo motor a estas variables espaciales y temporales. Esto, a partir de los 8 años de vida, ya no es así, porque toda esta información que se fue guardando se va organizando cognitivamente. Es entonces cuando se llega al nivel de representación mental, es decir, ¿qué es este nivel de representación mental? Es tener a disposición ya esquemas motores guardados para resolver de una manera más acertada ante determinada situación. Sí o sí, para acceder al nivel de representación mental, hay que pasar por el periodo anterior. Supongamos que, y además, este nivel de experiencia vivida, el primero, se puede repetir a lo largo del tiempo y de la vida de las personas. No siempre ocurre en estos primeros 8 años de vida. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron experiencia, supongamos, en vóley? ¿Y cómo les costó esa cátedra a partir de, bueno, no tuvieron clases prácticas el año pasado, pero sí hay cuestiones que por ahí lo pueden percibir. Si, supongamos, en su grupo seguramente hay algunos que tuvieron experiencias en el vóley y otros que no. Ante cuestiones prácticas de este deporte, lo primero que va a hacer
aunque sea una persona adulta, es juntar información, acopiar información, para poder resolver las cosas ya en el próximo nivel de representación mental un poco más fluido, o de una manera más fluida. Entonces, este nivel de experiencia vivida se puede ir repitiendo a lo largo del tiempo. No solamente sucede en los primeros 8 años de vida. Pero yendo al nivel de representación mental propiamente dicho, es cuando los alumnos y las alumnas ya pueden resolver las situaciones motoras siempre de la manera más económica y pertinente posible. Niños de 7 o 8 años, supongamos que los ponemos a jugar una actividad de pase y recepción, 2 contra 2 o 3 contra 3, el famoso juego de los 10 pases. En esa situación nosotros podemos observar una variedad de factores muy importantes. Supongamos, alumnos que lo pueden hacer de manera correcta y pueden ocupar el espacio, calcular las trayectorias y adecuarse al objeto de manera correcta, y otros que no. Esto nos da la pauta de que si bien la autora habla de 8 años, estos momentos siempre se basan en base a las experiencias previas. Es decir, puede haber alumnos y alumnas que no lo puedan resolver. Por ejemplo, un niño que recibe la pelota y que no sabe discriminar a quién o a qué compañero pasarle la pelota en este juego de la mejor manera, o quién está desmarcado, o cómo pasársela, a qué velocidad, con qué fuerza. Eso nos da la pauta de que hay cuestiones previas que no están resueltas. El dato importante acá es que los alumnos de nivel inicial sí o sí necesitan la vivencia de un montón de variables con respecto al espacio, al tiempo y a los objetos para poder resolver las cosas de la mejor manera. Puntualmente con respecto al nivel de representación mental, volvemos a repetir que la autora hace mención a determinada edad, pero estos datos espaciales, temporales y objetales es necesario vivirlos, pasar por el nivel vivencial. Por lo tanto, puede ser que no ocurra a esa edad, si el nivel vivencial no está hecho de la mejor manera. Cuando se llega a los 8 años también se cambian un montón de aspectos cognitivos. Si ustedes recuerdan la teoría del desarrollo de Piaget, hasta los 8 años, o hasta los 7, 8 años, los niños están en el periodo de operaciones, no de operaciones concretas. Sí están a partir de los 8 años en esa edad, por lo tanto esto ayuda a resolver las situaciones, siempre desde el punto de vista cognitivo. Cuando se logran aunar y ver de conjunto todas las variables, por ejemplo, el poder cruzar la calle, teniendo en cuenta todas estas variables de manera conjunta, nos da la pauta de que ya se están recurriendo a estos programitas que ya están grabados y que están a disposición para ser usados, ¿sí? ¿Cuáles les parece a ustedes que son los contenidos principales de la capacidad perceptiva? ¿De qué estamos hablando básicamente? Porque hasta ahora todo fue teórico. ¿Qué tenemos que hacer con los alumnos y las alumnas en este nivel de experiencia vivida en cuanto a contenidos de la capacidad perceptiva? ¿Cuáles les parece que son los contenidos? ¿Cuáles deberían ser? Un poquito más fuerte, no te escuché bien. ¿El tiempo, el espacio y el objeto, no? Sí, Martín. El tiempo, los espacios, o el espacio, y los objetos. ¿Y qué puntualmente de eso? A ver, si hablamos del espacio, ¿qué cuestiones del espacio hay que tratar de poner de relevancia en la clase para La orientación, profe. orientación en el Dentro espacio? del espacio. Muy bien, la orientación es un dato importante. ¿A dónde estoy? ¿Sí? ¿En qué lugar del espacio estoy? ¿Las direcciones dijeron? Nociones. Las nociones
de si estoy adentro, afuera, arriba, abajo, atrás, adelante, a un lado, al otro. Todas esas son nociones espaciales. ¿Qué otras cosas deberíamos tener en cuenta en cuanto al espacio como contenidos? Tendríamos que tener en cuenta si el espacio de trabajo es grande o pequeño, por ejemplo, y cómo me adecuo a esa situación. Si hay espacios parciales dentro del espacio total, es decir, dentro de un gran espacio, ¿hay subespacios o subzonas donde poder trabajar? Sí. En cuanto a los objetos, ¿qué les parece que sería importante trabajar? Ahora vamos a ver bien cuáles son los contenidos, pero estaría bueno ver si ustedes se puedan acercar a ese criterio. ¿Qué cosas tenemos que aprender de los objetos? El tamaño, Bien, el tamaño, Sí, peso, textura. peso. formas, pesos, color, Colores. El tipo de material del que el está tipo de hecho. material, el olor. ¿Vieron cómo van apareciendo cuestiones perceptivas en cuanto a las cosas? Y en cuanto al tiempo, que por ahí es lo más complejo de percibir. La velocidad. Velocidad de las cosas, Claro, rápido, despacio. rápido, lento, bien, Flor. Tendríamos que ver si las cosas suceden antes o después de, por ejemplo. El antes y el después es una noción temporal. Supongamos que nosotros estamos trabajando una noción temporal y bueno, a ver, tenemos que llegar a la pared antes que mi compañero. Implica una noción de tiempo. Están recontraorientados en cuanto a contenidos. Ahora vamos a tratar de organizarlos un poquito, ¿sí? Y tratar de organizar también qué cuestiones son importantes. Perdón, lo voy a sacar y pongo otro. ¿Qué cuestiones son importantes a determinada edad? ¿Sí? ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí. Bien. Básicamente los contenidos de la capacidad perceptiva son tres. O tres grupos. Luego va a haber un montón de contenidos dentro de cada uno. Las nociones espaciales, que ustedes mencionaron, las nociones objetales y las nociones temporales. En primera instancia, cada una de estas nociones o contenidos de cada una de ellas se van dando por separado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño de 4, 5, 6, 7 años va percibiendo de a una o de a dos. Por lo tanto, merecen un trabajo específico cada una. Luego, con el tiempo, cuando se accede al nivel de representación mental, es decir, a partir de los 8 años, estos factores son percibidos de conjunto, tal como lo hacen ustedes. Cuando van a recibir un pase, no está de relevancia solamente la habilidad motora de recibir el pase, sino está la posibilidad de calcular trayectorias, ver en qué lugar del espacio estoy, a qué velocidad viene la pelota, qué forma o qué textura tiene la pelota, a dónde está mi compañero que me hace el pase, en qué lugar del espacio estoy. Entonces, todo eso conforma la estructuración perceptiva que hace que pueda resolver las cosas de manera automática. En primera instancia, ustedes ven que están a los lados estas nociones y que se trabajan de manera independiente cada una de la otra. Pero con el tiempo, a partir de los 7 u 8 años, empiezan a trabajarse de conjunto. Como mensaje principal, entonces, en el nivel inicial, que es lo que nos está
abocando ahora en esta primera parte del año, las nociones espaciales, las temporales y las objetales merecen un trabajo específico, es decir, voy a tener que desarrollar actividades específicas para cada una de ellas. Cuando hablamos de espacio y sus nociones, a ver, ¿qué contenidos tenemos? Acá está muy desmenuzado, muy en detalle. Cuando ustedes vayan al diseño curricular van a ver que va a hablar simplemente de nociones de espacio, de tiempo y de objeto. Pero es acá donde nosotros tenemos el sustento teórico para ver qué cosas tenemos que hacer. Con respecto a las nociones de orientación, que decía, me parece que Adrián, ¿qué cosas puedo empezar a trabajar? Las distancias, por ejemplo, si estoy cerca o lejos, o si la distancia es intermedia. Las direcciones, si voy hacia arriba, si voy hacia abajo, si voy hacia adelante, si voy hacia atrás, si voy a un lado, si voy al otro. Acá habla de derecha e izquierda, entonces eso me da la pauta de que este trabajo de nociones espaciales continúa en el nivel primario, ¿sí? ¿Hacia dónde voy? Cuando habla de direcciones, bien, ¿hacia dónde vamos en el espacio? También habla de las trayectorias, y en este caso habla de las trayectorias del propio cuerpo en el espacio. ¿Cómo hago mi trayectoria en el espacio? ¿Cómo me desplazo? ¿De una manera recta, con una trayectoria curva? ¿A nivel del suelo? ¿Es una trayectoria aérea? Siempre acá estamos hablando de las trayectorias del propio cuerpo. Por otro lado, tenemos las nociones de situación, que también hay que trabajarlas. ¿A dónde estoy ubicado? ¿Arriba, abajo, a un lado, al otro, afuera, adentro, adelante, atrás, a un costado? Son todas cuestiones a trabajar también en los primeros años del nivel inicial y en los primeros años del nivel primario. ¿Cómo estamos en el espacio? ¿Cómo estamos agrupados? Las personas que formamos o que estamos en esa situación. ¿Estamos juntos? ¿Estamos separados? ¿Estamos en rondas, en hileras, en filas? Bien, va dando toda una pauta de qué cosas podemos trabajar. ¿Cómo evolucionamos de una agrupación a otra? Estamos en hilera, ¿cómo nos ponemos en ronda? Estamos en una esquina, ¿cómo cambiamos y vamos hacia otra? Todo esto habla de las nociones espaciales. Y son todas cosas a trabajar con respecto a las nociones espaciales. Perdón, me fui para otro lado. Esperen que vuelvo para atrás. Y también tenemos que trabajar en cuanto al espacio, en cómo es este espacio, ¿sí? Si tiene límites, si no tiene límites, si estos límites son reales, son ficticios, si son límites establecidos de manera artificial o son límites naturales. ¿Cómo es este espacio? ¿Tiene regiones este espacio? ¿Tiene subespacios? ¿Es un espacio cerrado? ¿Es un espacio abierto? ¿Qué figuras forma el espacio? Porque nosotros siempre hablamos, por ejemplo, de no salirnos del cuadrado. Bueno, en primera instancia tenemos que recorrer los límites de ese cuadrado o del espacio de juego que vamos a establecer en el patio para que se pueda percibir. Con respecto a las nociones de tiempo, es lo que más cuesta de percibir y de llevar adelante en las actividades. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de nociones. Las de orden, en cómo van sucediendo las cosas en el tiempo, si las cosas son antes, después o al mismo tiempo. Habla la autora de nociones de simultaneidad y de sucesión. La sucesión es cuando algo sucede antes o después, siempre con una referencia externa, ¿no es cierto? Y de simultaneidad habla que las cosas suceden al mismo tiempo. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser, bien, en una actividad
mientras yo esté aplaudiendo, el profe, ustedes van a estar corriendo al mismo tiempo. Diferente sería empezar a correr después que aplauda. Son todas nociones de cómo se van dando las cosas en el tiempo. Pero por otro lado también tenemos otro tipo de nociones temporales. La velocidad, por ejemplo, si las cosas suceden rápido o lento. Si son más rápidas que otra cosa o más lentas que otra cosa. ¿Cuánto duran las cosas en tiempo? Si hay regularidades o ritmos, son todos contenidos a ir trabajando también en el nivel inicial. Y por último, las nociones de objeto, o las objetales, que son por ahí más simples de poder percibir para nosotros los profes y que son más simples de percibir para los alumnos también. Las formas de los objetos, los tamaños, los pesos, las texturas, los colores, y además cómo estos objetos se pueden usar de una manera formal o una manera simbólica. ¿Cuál sería el uso formal, por ejemplo, de una pelota? El poder pasarla, el poder recibirla, el poder picarla. Pero a su vez hay un uso simbólico que generalmente los alumnos de nivel inicial le van a dar, que imaginan y que tienen un montón de cuestiones simbólicas al medio, que por ejemplo una pelota puede llegar a ser un sol, puede llegar a ser el centro de un juego. Son todas cuestiones a trabajar. En principio, en el nivel inicial, estos conceptos tienen que empezar a trabajarse de manera separada unos de otros. ¿Sí? Difícilmente podamos trabajar cuestiones espaciales y temporales al mismo tiempo. ¿Qué es lo pertinente trabajar entonces en nivel inicial? Con respecto a las nociones espaciales, lo básico. ¿El espacio es grande o pequeño? ¿Tiene límites o no tiene límites? ¿Estoy arriba, estoy abajo, estoy adentro, estoy afuera? ¿Cómo me puedo mover en ese espacio? Con respecto a los objetos, es imprescindible que ellos empiecen a percibir las características de los objetos. Y para eso necesito variedad. Si siempre trabajo con el mismo tipo de material, entonces van a percibir las características de un solo tipo de material. Mientras mayor variedad haya, mayor vivencia de percepciones van a tener y mayor información van a tener para guardar. Y con respecto al tiempo, lo imprescindible de poder percibir en el nivel inicial es cuando las cosas suceden rápido o lento, cuando las cosas suceden antes o después, y cuando las cosas suceden al mismo tiempo que otras cosas. ¿Sí? Ustedes verán que son un montón de contenidos. Son un montón de contenidos que tienen que ser trabajados en nivel inicial. Y en los primeros años de nivel primario, y que tienen que tener un abordaje didáctico específico. No podemos decir, bueno, vamos a hacer nociones espaciales. Bien, pero ¿qué de nociones espaciales? Y hay que construir actividades en función de cuál es la intención de cada clase para poder ir ayudando a que estas experiencias, en el nivel de experiencia vivida, sean lo más ricas posibles. Mientras mayor cantidad de experiencias tenga un alumno en los primeros 7 u 8 años de vida, mayor posibilidad va a tener a futuro de tener mayor esquemas o mayor cantidad de esquemas mentales guardados para poder resolver las cosas de una mejor forma. Chicos, chicas, ¿dudas? ¿Cuestiones a aportar? Esto es toda una mezcolanza. Si no queda claro, no se pongan mal porque
siempre cuesta el poder empezar a trabajar estas cuestiones de la capacidad perceptiva. ¿Se imaginaban que la cosa iba por este lado de contenidos o pensaban que la capacidad perceptiva iba por otra parte? ¿O lo habían trabajado ya en alguna otra cátedra? ¿Habían recibido información al respecto? Algo vimos en prácticas docentes el año pasado. El año pasado, bien. Todas las cuestiones de poder resolver las cuestiones perceptivas, no se olviden que van de la mano con la estructuración del esquema corporal. Ahora bien, ¿eso quiere decir que tenemos que mezclar todo en nuestras clases? No. Al menos en el nivel inicial, no. Cada grupo de contenidos merece su abordaje didáctico específico. Cuando planifiquemos para esto, van a descubrir que si bien el esquema corporal y la capacidad perceptiva, o sea, la capacidad de percibir el espacio, el tiempo y los objetos como realmente son, van de la mano, sí o sí hay que hacer un abordaje específico. Sí o sí hay que hacerlo, porque si no, a estos esquemas mentales que después se van a formar, le va a faltar una pata. Le va a faltar información. Va a ser información inacabada. Va a ser información que no puede ponerse a disposición para resolver situaciones motoras de la mejor forma. Si no hay dudas con esto, la semana que viene vamos a tratar de ver cómo avanza esto en el tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el trabajo en nivel inicial que cuando los niños y niñas son más grandes. Y por otro lado, vamos a tratar de ver cómo el diseño curricular lo presenta. ¿Sí? Entonces, como datos importantes de la clase de hoy. En primera instancia, que la capacidad perceptiva no es otra cosa que el poder elegir, guardar información, mejor dicho, primero guardar información y luego elegir de esa información qué es lo que voy a utilizar en cada momento. ¿Eso sucede siempre así? No. En los primeros 6, 7 años de vida, todo el tiempo se está probando en relación con el espacio, con el tiempo y con los objetos. Por eso hacen falta muchas vivencias. Luego la cosa cambia. Se recurre a toda la información y se organiza mentalmente. Otra cuestión importante es que en el nivel inicial, estos contenidos merecen un abordaje didáctico específico, es decir, clases específicas, que sean planificados de manera específica. El otro dato importante es que a medida que estos niños y niñas van creciendo, podemos empezar a conjugar este tipo de nociones y trabajarlas todas juntas. Básicamente, ese trabajarlas todas juntas va a ser resolver situaciones de juego. En primera instancia, van a ser situaciones aisladas. Trabajaremos el tiempo, el espacio, los objetos, pero más adelante, todas estas cuestiones se aunan para conformar un conjunto y poder trabajarlas todas juntas. Y el último dato importante de la clase de hoy es que sí o sí, si no vamos a estar haciendo una mesa con una pata menos, es que sí o sí hacen falta muchas vivencias con respecto a esto en los primeros años de escolarización. Si nosotros hacemos poco trabajo sobre la capacidad perceptiva, poco trabajo sobre el esquema corporal, va a haber cuestiones muy inacabadas y va a haber pocos esquemas mentales, pocos programitas guardados para recurrir cuando sean más grandes.
Así que estaría bueno que puedan leer el capítulo 2 completo para poder avanzar la semana que viene de mejor manera. A veces se torna un poquito confuso, pero traten de ir avanzando, haciendo resúmenes. Con respecto a los prácticos, si tienen dudas con respecto a la devolución que les hice, me escriben por privado o al mail, que se los dejo en el chat, porque los otros días me preguntaban. Ahí se los voy a dejar. Es como mi apellido. Ahí se los dejo en el chat. Cualquier duda con los prácticos me escriben ahí, o por el grupo, o por privado, no importa. Hay algunos prácticos, muy poquitos, que hay que reacomodar algunas cosas. En ese caso lo reacomodan y lo vuelven a reenviar. Pero la mayoría está bastante bien, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno, chicos, chicas, entonces terminamos por hoy. Nos veremos la semana que viene. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Bueno. Chao, profe. Chao, profe. Que anden bien. Chao, gracias.